resultado en tiempo real. Se está definiendo el futuro de Dilma Rousseff ahora. Y de verdad para mí es un placer poder analizarlo. Todo este contexto internacional para saber cómo va a quedar el coletazo en la República Argentina con Gabriel Poricelli, analista internacional. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Contame qué está pasando en Brasil en este momento. Bueno, en la Cámara de Diputados está votando sobre el informe que produjo la Comisión de Juicio Político. Sí. Si la Cámara de Diputados hoy vota por 2/3 de la totalidad de sus miembros, es decir, si menos de 172 diputados se oponen, se abstienen o no están presentes y el resto vota a favor, este informe sería aprobado, pasa al Senado. El Senado tiene también que votar por la aprobación del juicio político. En el caso del Senado, solo por mayoría simple. Si así fuera, automáticamente queda suspendida de sus funciones la presidenta Dilma Rousseff, reemplazada temporariamente por 6 meses por Michel Temer, mientras se sustancia el juicio político, y al cabo de esos 6 meses se determinará si se la destituye en definitiva o no. ¿Sería la primera vez que pasa algo así en Brasil? No es la primera vez que sucede, sucedió ya en los años 90 con el presidente Fernando Collor de Mello, aunque en aquel caso se inició el proceso de juicio político y no se llegó a destituirlo porque Collor de Mello renunció antes y su mandato fue completado por Itamar Franco. Yo estaba siguiendo parte de las últimas portadas de O Globo, donde se están especulando los posibles resultados que se van a dar en estas votaciones. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, la verdad que es muy difícil predecirlo, porque si sumamos el número de votos que dice que tiene el gobierno para rechazar el juicio político y el número de votos que dice que tiene la oposición para aprobarlo, da bastante más que las 513 bancas que tiene la Cámara de Diputados. Así que, francamente, hay que esperar hasta el final de la votación. Lo único que se puede adelantar, sí, es que va a haber más votos por la aprobación del juicio político que en contra, pero es imposible saber si los votos a favor van a alcanzar los 2/3 de las 513 bancas de la Cámara de Diputados. Mira, le voy a pedir a mi productor Rodo si me puedes poner en pantalla la página de O Globo en este momento, obviamente contando en vivo lo que está sucediendo. Ahora lo tengo acá para poder mostrar, mientras estamos en vivo, en estas imágenes que están viendo ahora son en vivo. O Globo que está titulando que la Cámara decide ahora este impeachment a Dilma Rousseff. Obviamente que es un coletazo bastante fuerte para un Brasil que está sufriendo ya hace algunos años esta crisis institucional que se ha agudizado en los últimos días. Ahí estamos viendo la votación en pantalla. Esto está pasando ahora, digo, para todos los que están viendo son imágenes de ahora de la televisión brasileña, lo que estamos recibiendo en tiempo real. Ahora, para entender un poco más, Gabriel, ¿cuánto podría repercutir en la Argentina este desmoronamiento institucional de Brasil? Saber que la presidente queda corrido en costado políticamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que la crisis económica brasileña, con una recesión de más de 4 puntos del PBI el año pasado, ya está repercutiendo en la Argentina. Hemos visto suspensiones y despidos en algunas de las terminales automotrices. La semana pasada supimos que Toyota cierra su fábrica de cañuelas y concentra toda su producción en su fábrica en Santa Fe. Todas estas son consecuencias directas en la Argentina que pierde empleo como resultado de la crisis económica en Brasil. Mientras en Brasil sean tan complicadas las condiciones de gobernabilidad, le sea tan difícil al gobierno actuar porque está absolutamente concentrado en defenderse de estas acusaciones del Congreso, las perspectivas de que esa crisis económica se resuelva más rápidamente disminuyen y por lo tanto el impacto en Argentina se puede esperar que se prolongue en el tiempo. Mirá un poquito, esta es la portada de O Globo en este momento, uno de los diarios principales de Brasil. Acá está, prácticamente a favor, esto en parte lo que se está dando en este impeachment, a favor 61 votos, en contra 23, abstenciones 3. Esto es prácticamente lo que determina uno de los portales más importantes que tiene el Brasil. Y siguiendo en la cobertura, miren ustedes la gente en la calle también, ahí lo van a ver en pantalla grande. Toda esta gente está siguiendo en pantalla gigante. Es el tema del día en Brasil, ya de algunos meses que se viene definiendo estas convocatorias masivas de donde millones de brasileros han salido a protestar por el sí, por el no, para desbancar a Dilma Rousseff. Digo, en este cálculo que se puede dar de decir si Dilma Rousseff continúa o no, yo quiero ir un poquito más allá, porque hace algunos años Brasil desde Argentina se miraba como el país a seguir en muchas situaciones, desde el lado económico, desde el lado político, el fortalecimiento, desde lo que era la política de Ignacio Lula da Silva, que sí pudo remontar un montón de pobres, sacarlos de la pobreza, la continuidad con Dilma Rousseff, aunque de personalidades muy distintas.
¿Qué mira la Argentina hoy de Brasil? Digo, más allá de estas suspensiones de turnos donde el factor automotriz depende tanto del Brasil, ¿qué miramos hoy de nosotros de ellos? Bueno, en general las comparaciones que se hacen entre países muchas veces son bastante livianas, ¿no? Los puntos de partida de la Argentina y de Brasil, cuando los dos países llegan a la democracia, son muy distintas, las estructuras productivas de los dos países son muy distintas, y lo que podemos ver del patrón de desarrollo en los años de democracia en Brasil a partir del 85, comparado con la democracia en Argentina desde el 83, es que Brasil ha logrado en general evitar las crisis económicas. El tipo de crecimiento de Brasil en algunos momentos ha sido más mediocre que el argentino, pero sin embargo la curva de desarrollo de Brasil ha sido mucho más constante y salvo esta crisis del año pasado, con este retroceso del Producto Bruto, que tal vez se reproduzca una vez más, esa recesión se prolongue en el año 2016, Brasil prácticamente no tiene una crisis económica desde el año 90. Es decir, que no está acostumbrado como nosotros a tener una crisis profundísima cada 10 años, entonces son patrones de desarrollo muy distintos y, como decía, los puntos de partida son muy distintos, porque la Argentina tuvo un proceso de inclusión social formidable en los años 40 y 50 que en Brasil estuvo pendiente prácticamente hasta ahora. Entonces, de alguna manera, ese proceso de inclusión social que creó una clase media en la Argentina en los 40 y los 50, recién se vivió en Brasil ahora bajo el gobierno de Lula. Uno, cuando pone la lupa hoy en día en Brasil, mira a una Dilma Rousseff que está peleada o, digo, contrariada por una propia oposición, por el Poder Judicial, por la Policía Federal del Brasil, y la propia oposición que también está acusada de casos de corrupción. Digo, hoy hay un Brasil teñido por la palabra corrupción que parece ser el fantasma de la política de hoy. No es que tampoco quien reemplace a Dilma Rousseff va a ser como El Salvador o el puritano directamente. No, de ninguna manera. Lo que Brasil está viviendo es, en primer lugar, las consecuencias, lo decíamos, de una crisis económica, pero también de la ruptura de la coalición gubernamental. Claro. Es decir, la coalición que durante años sostuvo al Partido de los Trabajadores era una coalición muy variopinta que abarcaba desde el Partido Comunista del Brasil a la izquierda del PT hasta partidos francamente de derecha, como el Partido Progresista o el Partido Republicano, y que incluía como gran socio al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido de centro conservador al que pertenece el presidente de la Cámara de Diputados. La corrupción actúa así, en este caso, como un catalizador, porque Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, decide dar la luz verde al proceso de juicio político como devolución de favores porque el PT no votó a favor de él en la Comisión de Ética, donde se analiza la posibilidad de terminar con el mandato de Cunha como diputado, porque está investigado y además a punto de ser procesado en la causa del petrolado. Entonces vivimos una situación muy paradójica porque el contexto general de crisis económica y política de Brasil, lo decías vos recién, está muy teñido por la cuestión de la corrupción. Pero el juicio político es un juicio político que apunta a destituir a una presidenta que no está acusada de corrupción, y el catalizador de ese juicio político es justamente una estrategia defensiva del presidente de la Cámara de Diputados que sí está acusado de corrupción. Para ir a tu pregunta y responderla en este final más telegráficamente. No garantiza gobernabilidad la posible destitución de Dilma Rousseff. ¿No garantiza gobernabilidad? No, porque se va a encontrar quien la reemplace, Michel Temer, en primer lugar, el vicepresidente, va a tener los mismos problemas que Dilma para lograr formar una mayoría parlamentaria, que es la que ha estallado en estos días. Digo, ahora analizando un poco en este contexto, reitero que son imágenes en vivo, siguiendo la votación en tiempo real. Brasil define el futuro de la presidente Dilma Rousseff. En caso de llamarse a elecciones, en caso de una definición de una destitución de Dilma Rousseff, ¿se podría presentar Lula da Silva? Sí, no tiene ningún problema para presentarse. Aunque ¿Hay algún programa o no? No, encuestas preelectorales en realidad no hay, porque el procedimiento que debería seguirse es el reemplazo eventual en el caso de destitución de Dilma por el vicepresidente. Si el vicepresidente, que también está investigado por corrupción, fuera eventualmente destituido, tiene que ser reemplazado por el presidente de la Cámara de Diputados, que también está procesado por corrupción. Claro. Y si este fuera destituido por el presidente del Senado, que también está procesado por corrupción. Están todos manchados. Y si este fuera destituido, puede terminar el presidente de la Corte Suprema, un funcionario que no fue votado por nadie, podría terminar decime que también está manchado. No, el presidente de la Corte, Ricardo Lewandowski,
Malinowski, presidente del Supremo Tribunal Federal, no lo está, pero si se siguen todos los pasos que prevén las normas sucesorias en Brasil, podríamos terminar un poco como la Argentina en el 2001, con 5 presidentes, bueno, podríamos terminar con 4 presidentes. La hipótesis de realización de elecciones no forma parte de la normativa legal, pero se podría llegar a una situación en que se llame elecciones adelantadas. En cualquier caso, vos preguntabas por Lula, en el 2018 hay elecciones y las movilizaciones en defensa del gobierno de Dilma Rousseff, encabezadas por Lula da Silva, bien pueden considerarse como el inicio de la campaña electoral de Lula para el 2018. Acá estamos siguiendo también en tiempo real estas imágenes en vivo para todos ustedes. Yo les voy a mostrar nuevamente O Globo, que está determinando la votación partido por partido, diputado por diputado, de lo que está pasando. Son 342 votos necesarios para que se dé aprobado este impeachment. Ahora, miren ustedes acá en la votación, lo que están viendo en azul son los diputados que están votando en este momento a favor y aquellos que están votando en contra se ve con rojo. Para que vean ustedes hasta ahora, son 67 los que han votado a favor, son 24 en contra y 3 abstenciones hasta el momento. Vamos a tomar comunicación con Andrés Repeto, nuestro compañero que está en Brasil en este momento, siguiendo en tiempo real. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nico, muy buenas tardes. Bueno, acá estoy en Brasilia siguiendo de cerca. Recién estaba, hay imágenes detrás de la valla donde están los partidarios de Dilma Rousseff, y ahora estoy del lado de la gente que está pidiendo el juicio político. De uno y otro lado, Nico, como si fuese un mundial, están siguiendo por pantalla gigante, como vos lo ves, voto a voto, gritan y el voto es a favor de bueno, lo que están buscando y gritar en contra, bueno, si un diputado vota en contra de lo que están buscando con estas masivas manifestaciones. Digo, para compararlo un poquito, Andrés, digo que la gente lo sigue así por pantalla completa, se escucha mucho ruido obviamente porque estás en la calle, allí viéndolo también. ¿Te hace acordar un poco, me acuerdo cuando se votaba la ley por el campo o matrimonio igualitario, digo, situaciones acá en la Argentina donde la gente se ha congregado a verlo en pantallas gigantes y a definir algo tan importante para una nación? En este caso, el inicio o no de un juicio político a Dilma Rousseff. Hay bastante gente en la calle, Andrés. Sí, hay muchísima gente, no me atrevería a decirte cuánta hay, o sea, cuánta gente hay de un lado y del otro. Los organizadores hoy hablaban de 300.000, cuando se daba antes de que cayera la noche como ahora, acá son las 7 menos cuarto, bueno, igual que en Buenos Aires, ya de noche, entraba una columna muy importante del Partido de los Trabajadores, y ahora que estoy también del lado de los partidarios del juicio político en la presidencia también hay mucha gente. Bueno, la verdad que el clima es de absoluta tranquilidad, la gente como si estuviese viendo un partido de fútbol por pantallas gigantes. Diría que el clima de mayor tensión, por lo que yo estaba viendo, es el que se da dentro de la sala de el recinto, claro. Esperemos que se respete el resultado, que no haya incidentes, que hay mucha policía, mucho control, hay varios cordones, que después se abre la mochila, la gente si tiene un palo con la bandera, se hacen sacar el palo. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Como se estaba escuchando recién, la Cámara de Diputados aprueba el juicio político, pasará a una comisión del Senado y de ahí al Senado. Y si el Senado vota por la definición, se la pasará 180 días de cargo para que después vote otra vez el Senado con una mayoría más importante, y ahí si vota a favor del impeachment, la presidenta quedaría fuera de su cargo. Pero todavía estamos en este proceso. Se genera mucha tensión, muchos nervios, y creo que más allá de lo que se vote ahora, digo, inestabilidad va a continuar en Brasil, porque si queda Dilma, hay mucha gente que no la quiere. Dilma queda golpeado con este primer paso del impeachment, que podría sucederla. Andrés, el vicepresidente Michel Temer tampoco, no mucha gente lo quiere. Vuelvo en un ratito con vos porque hay tanto ruido que a veces se pierde un poco la señal. Vuelvo en un ratito con vos, ¿ok?
Ok. Abrazo enorme. Andrés Repetto está en Brasil en este momento. Ya en instantes vamos a ver si podemos hacer un Skype o algún FaceTime para poder tenerlo en imagen también y para poder observar. Esas imágenes que estaban viendo ustedes ahí, esas imágenes las acaba de enviar Andrés. Es la gente que está mirando en pantalla gigante y no son imágenes del Mundial de Fútbol. Se está definiendo el futuro de Brasil en este momento. Saber si la presidenta Dilma Rousseff continúa o no continúa en sus funciones. Digo, qué loco pensar que una causa tan importante como el petrolado puede voltear tantos funcionarios, ¿no? Bueno, se trata de una investigación que va al nudo de un modo de hacer las cosas, de una forma de relación entre las grandes empresas constructoras y el Estado brasileño que ha estado vigente por más de 40 años. Los jueces se han decidido a poner la lupa sobre esto solo en los últimos años. La investigación ha dado ya resultados resonantes. Marcelo Odebrecht, el CEO, el jefe ejecutivo de Odebrecht, una de las más grandes compañías brasileñas, que tiene muchas inversiones también aquí en la Argentina, ha sido condenado recientemente a 19 años de cárcel. Así que lo que estamos viendo tiene una envergadura histórica. Insisto sobre la cuestión de que este contexto de la investigación llamada Operación Lavallato termina afectando a una presidenta que curiosamente es prácticamente la única líder política brasileña de primera fila que no está implicada en causa de corrupción. Claro, igual, bueno, va a pagar las consecuencias. Efectivamente. Las está pagando fuertemente. Ahora, en este contexto, vos si escuchás las voces tanto del oficialismo como de la oposición, sale una palabra que es muy fuerte en Brasil, es un golpe. Para muchos. Esta es la línea argumental que tiene el Partido de los Trabajadores y los otros partidos que se están oponiendo al golpe. Lo hemos escuchado durante el debate en la Cámara. El Partido Socialismo y Libertad, que es un partido opositor a la izquierda del Partido de los Trabajadores, habló muy claramente de golpe. Usó una terminología parecida el líder del partido de Marina Silva, la Red, que es un bloque que no va a votar unificado en contra del impeachment, pero cuyo líder va a votar en contra del impeachment. El discurso más significativo, creo yo, esta tarde fue justamente el discurso del líder en la Cámara del Partido de la Socialdemocracia brasileña, Miguel Haddad, que básicamente hizo el discurso que haría un líder de la oposición en un sistema parlamentario si se estuviera votando una moción de censura contra el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Censura. Los sistemas parlamentarios prevén que cuando hay una crisis política el Parlamento se puede reunir y votar una moción de censura y terminar con el gobierno. Sí. Los sistemas presidenciales no prevén esto. Los sistemas presidenciales vigentes desde Estados Unidos hacia el sur, en nuestro hemisferio, prevén que uno elige un presidente por un mandato fijo y no existe un mecanismo político de remoción, salvo que se cometan serias irregularidades. Sin embargo, el líder del Partido de la Socialdemocracia brasileña, en su discurso de hoy en la Cámara, hizo básicamente eje en los problemas políticos indudables que está afrontando Dilma Rousseff para justificar que tiene que ser destituida, sin argumentar casi en lo más mínimo cuáles son los argumentos que hay detrás del juicio político. Es decir, se está tratando de usar una institución que figura en la Constitución brasileña, que es el juicio político, para hacer algo que los sistemas presidencialistas no permiten, que es sacar al presidente cuando hay problemas políticos, cosa que sí permiten los sistemas parlamentarios. Esto es lo que permite que el gobierno haga este uso metafórico de la idea de golpe. Claro. En definitiva, lo que está sucediendo se está ajustando formalmente a la letra de la ley, pero claramente es violatorio del espíritu de esa misma ley. Presten atención porque en estos momentos hay 86 votos a favor, se necesitan 342, hay 26 votos en contra y 3 abstenciones. Por este panorama, digo, todos los caminos conducen a Roma, a la mala Roma, digamos, prendida a fuego directamente. Hoy Brasil, después de que esto se llegue a terminar con un voto o con una generalización positiva de este voto del impeachment, de este voto para que Dilma Rousseff no continúe, de una expresión del Parlamento, de la Cámara de Diputados, que después pasa a senadores, ¿cómo se van a dormir los brasileños hoy? Bueno, seguramente se van a ir a dormir preocupados, no tanto por el resultado, sino por el proceso que se abriría después del resultado. ¿O cómo arranca el laburo mañana de Dilma Rousseff? Bueno, ¿no? volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Hay un contexto de crisis económica que requiere que el gobierno se concentre de manera casi excluyente sobre la solución
de los problemas económicos, pero en este contexto de crisis política el gobierno tiene prácticamente todos sus recursos y todas las horas hombre que puede emplear un gobierno dedicadas a esto. Con lo cual, los brasileños deberían irse a dormir preocupados porque la solución de los problemas económicos que afectan al conjunto de los brasileños probablemente se postergue, y si este proceso dura los 6 meses que prevé la Constitución, van a ser 6 meses de los más caldeados de la historia política brasileña. Hay coletazos que venimos charlando nosotros sobre la situación de una posible destitución de Dilma Rousseff, pensando también en las empresas que quieren invertir en Brasil y la desconfianza que esto genera. No saber quién va a mandar en ese gobierno o quién va a definir las políticas de Estado. Si viajo un poco a la Argentina, en la visión de Mauricio Macri, presidente de la Nación, estamos hablando de un contexto que ya nos va pegando en algunos coletazos de la suspensión de turnos en el sector automotriz. ¿Con qué más nos puede sacudir este Brasil en declive? Bueno, el contexto ideal para la Argentina es una región que esté en mejores condiciones políticas y mejores condiciones económicas para poder atraer inversión extranjera. Es decir, que sería ingenuo pensar que el que decide no invertir o que todos los que puedan decidir no invertir en Brasil, porque existen estas condiciones económicas y políticas desfavorables, van a decidir hacerlo en Argentina. Bien. Más bien lo que necesitaríamos es que las condiciones en el conjunto del Mercosur sean más favorables para que la posibilidad de atraer inversión extranjera sea positiva para todos los países de la región. En este sentido me parece que es muy difícil, si no imposible, para la Argentina escapar de la sombra de estos problemas que están teniendo los brasileños, y por eso es que es tanto un interés de los brasileños como de los argentinos, los uruguayos, los paraguayos y los venezolanos que esta situación se estabilice y se resuelva lo más rápido posible. Pero no todo, nada lleva a eso. Nada indica que vayamos en esa dirección, tanto por el juicio político que está en curso como por los problemas que tendría un eventual nuevo gobierno para formar una mayoría parlamentaria estable y para asegurarse de que quien tome la primera magistratura no va a estar permanentemente preocupado por defenderse en tribunales en vez de dedicarse a resolver los problemas económicos que afectan a todos los brasileños. Mostrame las imágenes en vivo ahora de lo que está pasando con esta votación mientras estamos analizando, y vamos a escucharlo un poco también, cada uno de los diputados expresando ahora en este momento. Bueno, acá está, el aplauso, la votación y el empuje. 91 votos a favor hasta el momento, 28 en contra. Son necesarios 342 votos. Hay 3 abstenciones hasta el momento. Señor presidente, señores y señores diputados, hubo una tentativa. Y me imagino también, digo, por la velocidad a la cual vamos, en poco tiempo está definido, pues están todos presentes también. Digo, es corto el discurso. Mi voto es positivo o negativo, nada más. Efectivamente. Bueno, los discursos transcurrieron durante todo el día de hoy, pero la sesión empezó a considerar el informe de la Comisión de Juicio Político el viernes pasado. Es decir, esto que estamos viendo ahora es el final de una sesión que prácticamente duró 3 días completos, y los discursos de fondo se dieron antes de que se empezara a proceder a la votación. El número que todos deberíamos estar mirando, si aparece en pantalla, es efectivamente el número de la derecha. Si lo que ahora vemos que es 31 llega a 172, eso querrá decir que el juicio político fue rechazado. Si cuando se termine de contar en el casillero de la derecha hay menos de 172, quiere decir que el juicio político fue aprobado y que pasa al Senado para ver si efectivamente se inicia. Prácticamente es como la media sanción para decir, bueno, que este camino va. Efectivamente. Bueno, la verdad te agradezco por haber venido, ha sido muy claro en el testimonio y te vamos a seguir invitando, obviamente, para saber qué va a pasar con Brasil en un futuro. Obviamente nos veremos seguramente el sábado que viene. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación. De verdad, gracias. Hasta luego. A todos ustedes les digo lo siguiente, hacemos una pequeña pausa muy cortita en Remix de Noticias. Ya nos metemos también a analizar qué es lo que está pasando con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner esta semana, la reunión que va a tener el día de mañana, el conflicto de Uber versus taxis, qué pasa también con el gobierno actual de Mauricio Macri. Vamos a analizar un montón de cosas acá en Remix de Noticias. Pausa cortita y ya venimos, dale.